El próximo lunes, que sería el próximo encuentro, sería como para ir haciendo más ejercitación, ¿sí? Y el otro lunes sería consulta. Bien. Les quedaría prácticamente al final de diciembre, les quedarían 2 semanas casi, o sea, al final de noviembre, como para que ustedes el 27, 26 de noviembre puedan entregar, digamos, el trabajo final, digamos, como para poder pasar los aprobados y demás, ¿sí? Y con eso, digamos, con el próximo apunte que les voy a enviar, que lo vamos a trabajar el próximo lunes, ¿sí? Me gustaría que ustedes lo lean y ver, digamos, si pueden hacer una especie de síntesis, digamos, de los 3 primeros capítulos. Creo que tienen todos los elementos como para hacerlo. Entonces vamos a comenzar con el esquema de la presentación. Vamos a dar una introducción, las aplicaciones de codominio real, o sea, funciones que tienen como dominio una variedad diferenciable y como codominio la recta real. Vamos a ver aplicaciones entre variedades, es decir, con dominio en una variedad diferencial y codominio en una variedad diferencial. Vamos a definir difereomorfismos entre variedades y un ejemplo, ¿sí? Ese es el esquema. ¿Por qué es importante, digamos, dar nuevamente la definición, digamos, de qué es una función y cuándo es diferenciable una función que está definida sobre una variedad diferencial, ¿sí? Y que tiene codominio real? Porque en realidad, digamos, estoy trabajando con un ente que no es el Rn, ¿tá? La variedad diferencial, en general, digamos, uno lo que puede hacer vía una carta es bajarla, digamos, a un subconjunto abierto, digamos, del Rn, que es phi de u, ¿no es cierto? Pero en sí, uno está trabajando con un ente que no sabe bien qué es. Entonces necesita una definición precisa. Y esta definición no es más que una extensión justamente de las superficies y aplicaciones entre superficies que vimos en el curso de tópico de geometría diferencial. Bien, entonces en la introducción simplemente apunté algunas cosas que me parecieron interesantes que están en el apunte, y es esto, que para poder extender el cálculo diferencial a la estructura de variedad diferenciable es necesario dar una definición precisa, apropiada. Como hicimos con el caso, digamos, de aplicaciones entre superficies, primero vamos a comenzar con el caso más sencillo, que es cuando tengo una función con dominio en una variedad diferencial y como codominio tengo justamente la recta real. Después vamos a extender justamente el concepto, digamos, al caso más general. Y finalmente, uno lo que va a definir es difereomorfismo entre variedades diferenciables. ¿Por qué? Porque los difereomorfismos, ¿sí?, nos van a permitir decir si dos variedades diferenciables son equivalentes en un cierto sentido, ¿sí? Justamente uno de los objetivos de la geometría diferencial, esto que estamos mirando aquí, es una rama, digamos, de la geometría diferencial, una subrama, digamos, en la cual justamente estamos estudiando estos objetos que los denominamos variedades diferenciables. Recordemos que una variedad diferencial es, en definitiva, ¿sí?, un cierto conjunto con cierta estructura topológica, pero al cual se le adhiere o se le adiciona una estructura diferenciable, ¿sí? Esa estructura diferenciable nos va a permitir hacer una copia, digamos, sobre algún subconjunto abierto del Rn, ¿sí?, vía la carta, ¿sí? Vía un conjunto de cartas cubrimos toda la variedad y le pedíamos justamente que en la estructura las cartas fueran justamente C infinito compatibles, ¿eh? La definición que nos da, que hemos trabajado, digamos, en la clase. Y bueno, justamente la idea, digamos, de la geometría diferencial es clasificar estas variedades diferenciables. Y para ello uno debe tener en cuenta, digamos, cuando, digamos, dos objetos, dos variedades diferenciables son en cierto sentido, digamos, equivalentes, ¿sí? Cuando vamos a decir que dos variedades, digamos, son equivalentes o difeomorfas, es cuando existe un difeomorfismo entre las dos variedades.
Un difeomorfismo es una aplicación, ¿sí?, diferenciable con inversa diferenciable, ¿sí? Y esencialmente, cuando yo puedo establecer un difeomorfismo entre dos variedades, esos dos objetos son esencialmente uno, ¿tá? O sea, es lo mismo, la estructura es la misma, ¿sí? Justamente en el apunte que les voy a mandar y que vamos a trabajar un poco el lunes que viene, trata justamente de estos aspectos bien generales de la matemática, cómo, digamos, en el álgebra lineal los isomorfismos juegan un papel fundamental, digamos, a la hora, digamos, de mirar las estructuras entre espacios vectoriales, como los homeomorfismos, ¿sí?, que son funciones continuas con inversa continua, juegan un papel fundamental a la hora de comparar dos estructuras topológicas, ¿sí?, y mientras que los difeomorfismos van a jugar un papel importante al comparar dos variedades diferenciales, ¿tá? Bien. Entonces comenzamos con una primera definición, y esta definición nos dice que si tengo una variedad diferenciable M, tomamos una carta n-dimensional, vamos a suponer justamente que M tiene dimensión n, y esta carta es de la forma UFI, y que contiene a un cierto punto P y una función, tomamos una función f que está definida sobre el conjunto M y que tiene codominio real. Entonces uno puede... Esto es la variedad diferenciable, ¿sí? Tenemos justamente Rn, vamos a tener un punto P sobre la variedad, y sobre esta voy a pensar un abierto U relativo a N, ¿sí? Ahora, con la aplicación phi, ¿sí?, bajamos a un abierto justamente de Rn, ¿sí? Tenemos definida una función f que va de la variedad diferenciable a la recta real. Esto es un esquema simplemente. Y justamente al punto P que tengo acá le hacemos corresponder a través de la f un puntito sobre la recta real, f de P. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuándo va a ser diferenciable esta función? ¿Sí? Para ello, entonces, lo que vamos a mirar es lo que se denomina un representante local de la f. Representante local referido siempre a una carta que ya fijé. Esa carta que fijé en este caso es justamente la carta de la forma UFI, con la definición que hemos dado justamente de carta para una variedad diferenciable, ¿sí? Entonces, está claro que al punto P le hacemos corresponder un punto phi de P en este abierto, que es un abierto de Rn, ¿sí? Tengo representado el Rn. Entonces, como siempre, digamos, uno sabe lo que pasa entre Rn y Rm en general, ¿sí? En este caso, uno sabe lo que pasa cuando yo tengo una función definida sobre un abierto de Rn y una función que está definida sobre R, ¿está? O sea, entonces, uno puede mirar una aplicación que la vamos a llamar f grande, y esta f grande la voy a pensar como f, entonces, que va a estar definida en el punto phi de P, ¿sí?, en este puntito, y en general va a estar definida sobre todos los puntitos digamos que pertenecen al abierto phi de U, y entonces con el traído atrás vuelvo justamente a través de la phi, ¿sí?, menos 1, ¿no? Y ahora a esta phi a la menos 1, ¿sí?, si le tomo justamente phi a la menos 1 de phi de P, justamente me devuelve el P, y con esta bajo justamente a través de la función y llego justamente a la f de P. Pero entonces vamos a pensar lo siguiente. Esta
función que está bien definida y está definida en definitiva de este abierto de Rn, que sería el phi de u, a R. Entonces, acá tenemos un concepto claro de diferenciabilidad, ¿sí? Cuando yo tengo una función de Rn en R, tengo un concepto claro, digamos, de diferenciabilidad. Entonces, justamente, ¿sí?, vamos a decir que la f va a ser diferenciable siempre y cuando esta función f, que se denomina representante local o representante en coordenadas asociada a la carta u-phi, ¿sí?, sea diferenciable. O sea, si logro probar que esto es diferenciable, entonces, ¿sí?, vamos a decir que la f es diferenciable. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, esa es la definición adecuada, digamos, para poder dar una estructura, digamos, de diferenciabilidad y poder operar precisamente, ¿sí? Entonces, apelamos siempre, ¿sí?, ¿a qué? A las cosas conocidas. Y las cosas conocidas son los cálculos que nosotros hacemos de diferenciabilidad de Rn a Rm en general. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, por eso es importante, digamos, la definición, ¿sí? Bien. Entonces, en el esquema, al final. Sí. Quiere terminar. Ya no puedo. más a la hora. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué es un representante en coordenadas locales? Es simplemente, ¿sí?, la composición f compuesto con phi de menos 1, y a eso lo llamamos f grande. Esa función está definida en un abierto de Rn en R, ¿sí? Entonces, vamos a decir que la función que está definida de la variedad diferenciable m a R es diferenciable en un punto P perteneciente a M si su representante local, ¿sí?, f igual a f compuesto con phi a la menos 1, y dice, por ende, cualquier representante local es diferenciable en phi de P. Cuando decimos cualquier representante local, porque no se olviden que esta variedad diferenciable, ¿sí?, uno para cubrirla puede tener muchas cartas, ¿cierto? Y en general las cartas se traslapan, ¿sí? Entonces, el hecho de que le estamos pidiendo en la definición de variedad diferenciable que las cartas se traslapen suavemente, ¿sí?, eso nos permite justamente hacer esta afirmación, ¿sí? Y por ende dice cualquier representación local, ¿sí?, va a ser diferenciable. Y esto se ve en el siguiente sentido. Tomamos entonces dos cartas, ¿sí?, una u-phi y una b-phi, psi, sobre M, y cuyos dominios contienen al punto P. Es decir, uno está pensando, y acá estoy tomando otro abierto, B. Por lo tanto, estos se traslapan, se intersecan, y en la intersección, ¿sí?, B intersección U, llamémoslo W, en esta intersección vamos a suponer que no es vacía y que está al menos el punto P, ¿sí? Entonces, para esta B uno puede mirar, ¿sí?, también bajar con una cierta psi. Entonces acá, digamos, esto que estoy representando para el dibujo anterior, esto en realidad va a ser para nosotros ahora phi en U intersección B, ¿sí?, por ejemplo. O sea, simplemente lo que miro es la imagen de la intersección entre U y B a través de la phi, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, uno puede apelar al siguiente hecho y sale bastante redondo la cosa. Entonces, vamos a ver. Una representante local, bueno, entonces acá tengo fijada la carta B, sí. Y ya tenía fijada la carta U-phi. ¿Está bien? Entonces ahora tengo dos, que son estas. Y tengo la B, sí. ¿Cómo hacemos entonces? Tengo F, por un lado, que es F compuesto con phi a la menos 1. Ahí está, ¿sí?, vamos a suponer que ya es diferenciable, ¿sí?
y tengo una G. Ahora esta G va a ser F compuesto, pero ahora con psi a la menos 1, ¿sí? Que es justamente la misma definición, pero cambiando psi por phi. ¿Está bien eso? ¿Sí? Entonces, si uno mira a esta composición, uno la puede mirar justamente con a ver si está bien, sí. Uno la puede mirar como F compuesto con phi a la menos 1 compuesto con phi y compuesto con psi a la menos 1. ¿Está bien eso? Porque acá me da la identidad, ¿sí? Entonces, pero la composición es asociativa, así que yo podría asociar este con este, ¿sí? Y podría asociar este con este, ¿sí? Por lo tanto, acá nos queda esta, por definición, es la F grande. ¿Compuesto con quién? Con phi, compuesto con psi. Ahora, por hipótesis, phi y psi, o sea, u phi y b psi, son cartas, ¿sí? Por lo tanto, lo que pedimos es justamente que sean C infinito compatibles, porque estamos sobre una variedad diferenciable que es M, que también es hipótesis. Por lo tanto, esto resulta diferenciable, C infinito, ¿sí? Como estamos suponiendo que la F, ¿sí?, de acuerdo a nuestra definición, ya es C infinito, composición de dos C infinitos me da C infinito, ¿sí? Por lo tanto, la G resulta C infinito. Por lo tanto, cualquier representante local va a seguir siendo C infinito, ¿sí? Entonces, esta justamente es en la definición, por eso decía eso. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Es decir, que cuando yo necesito demostrar que una cierta f de una variedad m en R es diferenciable, voy a necesitar apelar justamente a un conjunto de cartas, es decir, a un atlas que me cubra justamente al m, ¿sí? No va a quedar otro. Por ejemplo, una función que vaya de la esfera a los reales, ¿sí? A ver, creo que tengo un ejemplo. El ejemplo que no escribí. Tomemos este ejemplo. Voy a borrar acá el esquema. Entonces, bueno, consideremos entonces M. Vamos a considerar M como los x1, x2, x3, entre 3, de tal manera que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado, esto es igual a 1. Ya habíamos demostrado que esto efectivamente es una variedad diferenciable que está embebida, digamos, en R3, así que eso es una hipótesis, ¿sí? Ya sabemos que es una variedad diferencial. Consideremos entonces la siguiente función. Tomemos la función f, que está definida sobre la esfera y va a los reales de la siguiente manera. Cuando tomo un punto cualquiera, f de x1, x2, x3, igual, por ejemplo, a x3 al cuadrado, ¿sí? Si uno la mira simplemente como función de R3 en R, está claro que esa función es diferenciable, es infinito, ¿cierto? ¿Sí? No tiene problema. Pero uno tiene que apelar a la definición para poder decir, bueno, sobre los puntitos solamente de la esfera, efectivamente se cumple la definición. Para eso, entonces, tengo que tomar una carta, ¿sí? Entonces, tomamos una carta, entonces hay que probar que es diferencial. Tomemos entonces U, por ejemplo, phi, y de la manera más sencilla, ¿sí? La manera más sencilla es pensar, por ejemplo, ¿sí? Tomamos una, después, digamos, las cuentas se van a hacer igual con las otras cartas, ¿no?
Pero vamos a suponer que es una carta que cubre el polo norte, como estamos acostumbrados, ¿sí? Entonces, cuando uno toma una cartita de esa forma, entonces uno tendría acá tengo la semiesfera, cubre el polo norte y cubre todos los que están, digamos, sobre el hemisferio norte, ¿sí? Entonces, justamente los puntos que están sobre el hemisferio este que estamos señalando van a tener la forma x1, x2, x3 en principio, ¿sí? Pero ese x3, por la relación que tenemos, está claro que estamos tomando más 1 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, y acá justamente cuando proyecto sobre el plano x1, x2, ¿sí? Tengo cualquier puntito, ¿sí? Va a tener como un dominio, digamos, ¿sí? El abiertito de R2, ¿sí? Es justamente este círculo abierto, ¿sí? Este chiquito abierto, ¿eh? Porque nos quedaría entonces bien. Entonces consideramos el U como ¿quién? Como todos los puntos que están en M, x1, x2, x3 en M, pero de tal manera que justamente el x1, x2, x3 sea de la forma justamente x1, x2, raíz cuadrada de 1 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Con qué condición? Bueno, para que esté bien definido, ¿sí? Justamente los puntos que se proyectan, digamos, los que están en el hemisferio norte caen sobre el dígito abierto, es decir, que uno tendría que mirar justamente los puntitos que están bien definidos, ¿sí? Está claro que entonces cuando uno mira, ¿sí? la phi para un x1, x2, x3 es la proyección sobre el plano x1, x2, es decir, es x1, x2. ¿Sí? ¿Y qué condición le estamos pidiendo a x1, x2? Bueno, x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado tiene que ser menor el estricto cuadrado. ¿Sí? Bien definido. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que tendríamos que probar, entonces, es como hicimos recién, justamente ver que la composición de f compuesto con phi a la menos 1, ¿sí? La f grande, me dé diferenciable. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, f, que está definida como f compuesto con phi a la menos 1, ¿sí? Esto sería f en un x1, x2, x3, ¿sí? ¿Está bien? Perdón, acá esta phi a la menos 1 justamente son los elementos que están en donde. Si la phi proyecta, phi a la menos 1 efectivamente son elementitos que están sobre la esfera, sobre el punto P. ¿Está? Bien. Y acá nos quedaría f de phi a la menos 1 de x1, x2, x3. Pero justamente los elementos que aparecen en el phi a la menos 1, ¿sí? Son los que están sobre el hemisferio norte. Por lo tanto, ¿qué forma tienen estos phi a la menos 1? En definitiva, esos caen en el U, ¿no es cierto? Y el U era esta forma, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, esto tiene que ser f aplicado a ¿quién? A x1, x2, y donde dice x3 en realidad tengo que poner más 1 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Está bien eso? Bueno, bien. Pero la f, ¿sí? De un punto x1, x2, x3, de acuerdo a nuestra definición, es justamente la tercera coordenada al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, f de x1, x2, x3 es igual justamente a 1 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. ¿Está bien? ¿Sí? Una pregunta. Sí. Bueno.
F a la menos 1. Sí. ¿No tienen dominio en RN? ¿Cuál? ¿El phi a la menos 1? Sí. En realidad tiene el dominio en phi de u. En FIDU, claro, Claro, eso sí. ya está en RN o RM, lo que sea. Claro, en este caso en R2. Sí. Bueno, entonces el argumento de F a la menos 1 no sería X1, X2. A ver, déjame ver. Gracias. Sí, Ah, me parece que sí. sí. Sí, correcto. Porque, a ver, ¿cómo sería? Gracias, ¿eh? Sí. A ver. Porque vos estás tomando lo tenés que aplicar justamente. Claro, phi baja, por lo tanto. Exactamente, phi baja, Y phi a la menos entonces 1. este sería aplicado a un phi de p, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. Y el phi de p tiene en x1, x2. Gracias, ¿eh? Así es. Sí. Vale. Ah, sí. Está. Gracias. Porque este phi, ¿sí?, está aplicado a phi de p. ¿Sí? Exacto. Gracias. Entonces esto sería f en x1, x2. ¿Quién sería? F de phi a la menos 1, ¿sí?, de phi de p, que lo voy a escribir así. Y esto sería f en dónde? Aplicado en p, en definitiva, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y el p qué forma tiene? Justamente el p estoy sobre la Claro, cartita. el Ahí P está. sí. Ahora sí. Gracias. Entonces esto sí es f de x1, x2, pero la tercera coordenada justamente es más la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Ahí, gracias. Pero entonces esta f de x1, f grande. Sí, porque si no, no me estaba dando justamente. x1, x2, entonces esta lo que nos dice es, bueno, eleve la tercera coordenada al cuadrado, pero la tercera coordenada al cuadrado es 1 menos x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Bueno, cuando uno toma justamente la diferencial de esta, calcula su matriz jacobiana asociada, justamente da continuas todas las coordenadas, ¿sí? Y por lo tanto es diferencial. Eso. Gracias. Así es. Perfecto. Entonces nos queda justamente, por definición, que la f chica, que era x al cuadrado, que si uno la miraba directamente como función de R3 en R, ¿sí?, está claro que era ya diferenciable. Pero bajo esta definición también es diferenciable. Encontré una cartita y por lo tanto, sobre todas, ¿sí?, se cumple esto, se cumple que es diferenciable. Bien. Bueno, este ejemplo no está ahí en el manual, digamos, en el apunte. ¿Sí? Está interesante para mí. Sí, efectivamente, sí, acá lo tenía bien escrito. Bien. Bueno, entonces, esta era la observación, que si justamente una representante local era diferenciable, entonces sí, cualquier representante local es diferenciable. Bueno, ahí lo demostramos solamente para ¿sí?, una carta, pero después todas las otras son una ¿no? Y ya sabemos que con 6 de estas cubrimos toda la esferita. Bien. ¿Qué otra cosa? Bien, entonces, esta es la cuenta que ya hicimos. Ya está la observación. Y hay una notación que es interesante, que se utiliza bastante en todos los libros, que vamos a denotar por C infinito sobre M o C infinito de M como el conjunto de todas las funciones que son diferenciables sobre la variedad M. ¿Tá? Y acá en principio son funciones que van de la variedad en los reales. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer justamente, ya digamos basado en la definición que tenemos, la definición de una función diferenciable sobre una variedad pero que tiene codominio real, uno puede extender esta definición y pensar justamente en una definición general cuando tengo una función que va de una variedad diferenciable en otra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la definición?
Y la idea va a ser tomar una carta, un representante local, ¿sí? Y voy a tener que tomar cartas en cada una de las variedades, ¿tá? Entonces por eso damos esta definición. Tomamos una variedad M1, que es una variedad diferenciable de dimensión M, una variedad M2 de dimensión N. Vamos a considerar una carta M-dimensional sobre la variedad M1 y de la forma UX. Lo puse así porque justamente en el apunte es la notación que tiene, y que contiene un punto P, ¿sí? Va a ser el gráfico asociado a esta definición. En el apunte están mal las letras. Ahora lo escribimos acá y ustedes lo corrigen ahí sobre el apunte. Acá tengo M1, será M2, porque se ve que han copiado, digamos, el esquema visto desde superficie, no desde variedad. Entonces, no está bien. Entonces tenemos, esta tiene dimensión M, esta tiene dimensión N, la M2. Vamos a tomar justamente una phi a la X, y acá voy a tener justamente un abierto de Rm que va a ser X de U. Tomamos un punto P y a través de F le hacemos corresponder un punto F. Vamos a tomar una carta local aquí de la forma B, I, y por lo tanto voy a tener un abierto de Rn ahora, que es de la forma I de B, ¿sí? Justamente en el gráfico, fíjense, ¿sí? En el gráfico del apunte está al revés, ¿sí? Acá lo pone como I de B y acá lo pone como B, ¿sí? Porque está pensado justamente como superficie, entonces está justamente al revés. Y acá pone una phi en vez de una F, o sea, como que se ve que ha copiado el gráfico de otro lugar, pero no. ¿Qué página? El apunte, la página 20. La página 20 justamente está al revés, ¿no? Bien. Entonces, el X de U está justamente metido dentro de Rm. Y acá el I de U es un abierto de Rm. Bien, entonces, Perdón, ¿qué dice ahí adentro del círculo acá, sí, P. Puntito P. Y después tenemos el F de P que lo hacemos corresponder a través de la F. Bien, y esta F justamente la estamos pensando de la variedad M1, ¿sí? En los puntos de la variedad M2. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Como siempre, nosotros tenemos bien definidas las cosas y trabajamos en RM y RN genéricamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, vamos a mirar. Viajamos primero con el X al menos 1. ¿Sí? Acá bajamos con el I. ¿Sí? Y acá vamos a considerar justamente una aplicación de RM en RN. ¿Sí? Y llamémosla, al igual que ahí, F, la puedo pensar como X a la menos 1, parto acá, ¿sí? A través de la F voy a parar justamente la variedad M, por lo tanto compongo, y compongo también con ¿quién? Con I para bajar a donde Rn, al abierto Rn, ¿sí? Entonces, esta función F que hemos definido acá
es una función que va de un abierto, ¿sí?, de Rm en un abierto de Rn. A esta, ¿sí?, la vamos a denominar justamente una representación en coordenadas, ¿sí?, respecto de las cartas u, x, de i, ¿sí? Fíjense que ahí en el apunte a la f le pone phi, acá pone i de b y a este lo llama b, ¿sí? Pero en realidad eso mirado desde superficie está todo bien, porque uno puede mirar, digamos, cómo son homeomorfismos, estas cosas, ¿sí? Pero como, digamos, en nuestra definición de variedad diferenciable, definimos el abierto sobre la variedad y después proyectamos, digamos, sobre algún abierto del Rn. ¿Se entiende? ¿Sí? Por eso no está... no es coherente, digamos, la notación. ¿Ah? Bien. Después todo lo demás está bien, pero en el gráfico no está. Eso no tiene por qué ser lo mismo, digamos. Puede ser No. RN y RM. Exactamente, Rm, de hecho que este es M, ¿sí? Para mí. Y este es N. Ah, ¿sí? ok. ¿Está bien? ¿Sí? Justamente por eso dice, Bruno, ¿ves? Carta Ah, M dimensional y carta M dimensional. Esta es la M dimensional y esta es la N dimensional. Entonces está claro que esta, ¿sí?, esta F grande está definida de un abierto de Rm en un abierto de Rn. ¿Está? ¿Cuándo vamos a decir que es diferenciable? Bueno, la idea es la de siempre. Lo que pase, digamos, de Rm en Rn va a pasar justamente de la variedad M1 en la variedad M2. ¿Se entiende? O sea, siempre es el mismo truco, ¿sí? Que ya lo hemos venido repitiendo varias veces. Entonces, la definición adecuada es pedirle que la F grande, o sea, la representante local, en las cartas UX y BI, sea justamente diferenciable. Y esa es nuestra definición, ¿sí? Entonces, una aplicación F, que va de M1 en M2, se dice diferenciable en un punto P perteneciente a M1, si una representación local de la forma y compuesto con F, compuesto con X a la menos 1, está ahí es mayúscula, ¿sí? ¿Sí? Y por lo tanto dice cualquier representación local es diferenciable justamente en el punto de X de P. De hecho, uno lo que hace es toma el P a través del X, acá tengo el X de P. ¿Sí? Entonces esta está aplicada justamente, observa que esta F sería F en X de P, sería ¿quién? I en F de X a la menos 1 de X de P. ¿Está? Entonces esta nos quedaría I en F de P, porque acá me queda justamente F, ¿sí? Y entonces esta sería el I de P justamente, ¿sí? Agarro el F de P, le aplico la I y obtengo justamente el IF de P. Entonces está todo lindo porque justamente acá yo tengo una aplicación, esta F grande viaja, digamos, de este abierto U, de Rm, a este abierto I de B, ¿sí?, de Rn. ¿Se entiende? Bien. Entonces, como siempre, digamos, la diferenciabilidad en R de Rm a Rn, digamos, la tenemos por asumir, sabemos hacerlo, ¿sí? Y la diferenciabilidad va a estar dada dentro de, digamos, de la estructura justamente del Rn-Rm respectivo, ¿sí? O sea, con bolas, ¿sí? Entonces uno trabaja, digamos, y aprovecha esa propiedad. Bien. ¿Se entendió la definición esta? ¿Sí? Bien. Y entonces, la aplicación se dice diferenciable sobre M1 si es diferenciable en todos los puntos de la variedad de M1. O sea, siempre, como siempre, digamos, hacemos la definición puntual y después decimos que es diferenciable sobre la variedad si es diferenciable sobre cada uno de los puntitos de la variedad. Bien, finalmente una última definición. Esta definición lo que nos da es justamente la idea de difeomorfismo entre dos variedades. Tomamos una variedad diferenciable M, de dimensión M, y una variedad diferenciable N, de dimensión N. Consideremos una aplicación que va de M en N. Vamos a decir que F es un difeomorfismo si es una función que es biyectiva, ¿sí?, diferenciable y con inversa diferenciable.
Y por lo tanto, de la definición esta se desprende justamente cuando dos variedades vamos a decir que son difeomorfas, cuando podemos establecer un difeomorfismo, al menos uno, un difeomorfismo entre las dos variedades, ¿sí? Bien. Bueno, un ejemplo clásico, que esto lo vimos justamente en geometría diferencial, tomo la variedad M como la esfera, ¿sí? Lindar, y tomo el elipsoide como variedad N. Entonces uno puede deformar la esfera, todo el puntito de la esfera, hasta que se transforma, digamos, en una pelotita de rugby, ¿sí? Entonces esto justamente uno puede tomar el siguiente difeomorfismo. Consideremos F, que va de la esfera en el elipsoide, definida por justamente, ¿sí? Es como tirar, digamos, cada uno de los vectorcitos, digamos, en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, ¿sí? Y justamente esto establece un difeomorfismo entre la esfera y el elipsoide, ¿sí? Observar que cualquier puntito X y Z que viva la esfera, ¿sí? Se transforma en un puntito del elipsoide a través justamente de esta aplicación, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Bueno, ahora, de ahora en más lo que vamos a hacer es mirar justamente, bueno, justamente lo que nos acaba de decir esto, cómo puede establecer ese difeomorfismo. La esfera y el elipsoide son variedades diferenciables difeomorfas, ¿sí? No hemos probado que efectivamente eso es un difeomorfismo en el sentido justamente de la definición que hemos dado, ¿tá? Hay que hacerlo, pero bueno, no es difícil probar. Hay que tomar una carta local en M, ¿sí? Una carta local en N, ¿sí? Y fijarse cómo funciona, ¿sí? La definición, que es justamente ahora lo que vamos a mirar en los ejemplos de la vez, ¿sí? Bien, bueno, como hoy les apuntaba justamente el Woodby, que es un libro clásico, el libro de TUL también tengo el, ¿cómo se dice?, el PDF, y tengo también el libro. Díaz Miranda, este es un lindo apunte, que es Introducción a la variedad diferenciable, y es este, a ver, mira, el de Montesino, ¿no? El que les voy a mandar justamente después va a ser el de Montesino, ¿sí? Que está muy lindo porque, digamos, trabaja, ¿sí?, los tres aspectos que hemos trabajado acá, ¿sí? O sea, desde el aspecto de la generalización de superficies k-dimensionales, después pasamos a la definición de variedad diferenciable, y ahora finalmente de aplicaciones diferenciables entre variedades diferenciables, ¿no? Entonces, y trae todo este aspecto histórico que me parece muy interesante, y es un aspecto, digamos, de generalización importante. O sea, ahora pasamos a analizar, ¿sí? A ustedes ahora les toca trabajar los ejemplos que aparecen justamente en la página 20, a pie de página, ejercicio 1.36. Está solucionado, pero bueno, la idea es analizar a ese ejercicio, ¿sí?